¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Pilar. Gracias a la Universidad La Salle por la oportunidad de presentar lo que para mí es una aportación desde una perspectiva humilde, pero con la experiencia de casi 40 años de trabajar en empresas, de trabajar en comunidades y de trabajar con personas. Entonces es una recopilación, ya está uno en la edad de decir lo que quiera decir. Entonces, pues ese es un poco el gusto y la motivación de escribir libros, ¿no? Como de decir algo que uno siente que es importante y relevante, y dejarlo plasmado. Y además, pues hoy tengo el gusto de que me acompañan amigos entrañables. Está Héctor, está Ale, está Rocío, bueno, mi esposa, la inseparable. Iba a decir la incondicional, pero suena muy fuerte, más bien la inseparable. Gracias a Dios, 40 años con ella, en este camino de la vida y de los hijos. Entonces, y un gusto estar en Cuernavaca. Yo soy también vecino, no de un rumbo tan nice. Nosotros somos de Huastepec, otro código postal, pero también Morelos, al fin y al cabo, ¿no? De ahí viene Raúl también, que nos acompaña hoy, mi amigo y vecino. Bueno, brevemente, tengo 20 minutos para hablarles sobre el modelo. Me están dando ganas más bien de platicarlo más que de presentar las diapositivas. Creo que es más coloquial. Miren, los libros nacen en la pandemia. Es un producto de la pandemia. Yo después de trabajar muchísimos años, cuando se viene la pandemia, que fue un golpe brutal para muchísima gente en muchos sentidos, perdimos libertad, perdimos dinero, perdimos posibilidades, el mundo se congeló. Entonces, con toda la energía que tenía yo, a mí se me cayó un proyecto impresionante que tenía con el gobierno de Guanajuato. Estamos entrenando a más de 40,000 gentes del sector hospitalidad y mi despacho era el que estaba llevando el proyecto. Pues de repente me vi encerrado con mi mujer, y con los hijos a distancia y la consigna de cuidarnos, ¿no? Ya ven, a la gente de la tercera edad nos tienen especial consideración. Entonces, platicando con Carmen y viendo algunas posibilidades, yo tenía ganas de escribir y escribí el primer libro, que es La persona al centro. Ese libro azul es toda la filosofía del humanismo. De hecho, está basado en tres grandes soportes. Uno, la psicología humanista. Yo tuve el gusto de ser, bueno, Juan Lafarga nos casó a Carmen y a mí, gracias a él la conozco, ¿no? Es un padre putativo en muchos sentidos, Juan. Y Pepe, por supuesto, Pepe Gómez del Campo, Rosa Larios. Yo vengo de Guadalajara, del ITESO, allá fue donde me formé como psicólogo en licenciatura. Y obviamente todo el enfoque de la persona para mí siempre ha sido un enfoque técnicamente sólido. Es una propuesta metodológica y teórica importante. Y yo que he trabajado, he visto el resultado de creer en la persona, de poner a la gente al centro, de darles elementos para su potencial y como dice el Carl Rogers, facilitar el proceso de llegar a ser de las gentes. Este libro tiene otra base muy importante que son las prácticas de recursos humanos y gobierno corporativo. Yo trabajaba, tuve puestos importantes en empresas y aprendí todo lo que tenía que ver con el buen gobierno corporativo, las buenas normas y pautas laborales de desarrollo. Claro, y Y que entonces, dicen algunos otro comunicólogos que el pilar que es todo escucha lo es que el que tiene que lleva ver la con las personas conversación, dentro del ambiente laboral y ¿no? dentro del Y ambiente y que es una acción organizacional. muy activa, por cierto. Y creo, lo he vivido, que cuando a la gente le va bien y construye riqueza la organización y la comparte, la organización se potencializa a niveles increíbles en todos los sentidos. Y el otro soporte es la doctrina social de la Iglesia. Yo, aunque tengo sangre judía, soy católico, apostólico, romano, guadalupano, le voy al Guadalajara, tengo toda la beta nacionalista, ¿no? Entonces, yo soy de la Unión Social de Empresarios de México, que está basado en la doctrina social de la Iglesia, con principios muy sólidos como la solidaridad,
como la subsidiariedad, la dignidad humana, principios que enaltecen y que están, la verdad, muy poco trabajados y estudiados, pero que es una gran aportación, en este sentido. Estos tres soportes hablan de este enfoque del libro azul. Y al final vienen pues documentadas cambios y prácticas de cambio de personas, de grupos, de organizaciones, con datos duros del proceso. Tengo un doctorado en investigación y docencia, entonces trato, y es un problema, de documentar y de demostrar lo que hablo. No solo son buenas ideas y buen rollo, sino que son cosas que sirven y concretas. Entonces, el primer libro, que es La persona al centro, es el centro del modelo Daisuji. Ahora, ¿por qué Daisuji? Daisuji es una técnica de silvicultura japonesa, es hacer bonsáis, pero a lo salvaje, iba a usar otra palabra, ¿no? El bonsái es, por definición, es árbol en maceta y es una técnica japonesa, pero de árboles miniatura. Y el daisuji es una técnica de construir cipreses de más de 70, 80 metros de altura, que tiene la gran capacidad de que para generar madera no hay que matar el árbol. El árbol genera troncos perfectamente rectos. Y entonces me gustó la analogía al hablar de las personas, de un árbol que es un ser vivo, un ser perfecto, un ser en desarrollo. Esos árboles llegan a vivir, hasta ahorita hay árboles de 400, 500 años y llegan a dar hasta 200 brotes perfectos de 30, 40 metros que se usan para la construcción. La analogía del modelo es que en la vida hay que hacer brillar a los demás. Ese es el concepto básico. Si mi trabajo en la vida es hacer que los demás brillen, que les vaya bien, ver su bienestar, ver su ser. Sí, se le fue la pila. ¿Se fue? En ese momento yo puedo lograr un sentido futuro, porque el árbol no perece, el árbol sigue dando brotes durante mucho tiempo. Otra analogía es la del silvicultor. Hay un horticultor que es el que desarrolla la semilla en un vivero y genera la primera arbolito, el primer arbolito, el primer brote. Llega el silvicultor, lo lleva al campo, lo siembra y lo desarrolla y se pasa toda la vida él y las generaciones siguientes podando y arreglando y cuidando el árbol. El árbol, como ser vivo, hay que cuidarlo de la toxicidad de los insectos, de las malas compañías, como a los seres humanos. Entonces tiene que ver el principio Daisuji con eso. El árbol en sí mismo, por su riqueza, su capacidad, su dar vida, su cambiar, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Y el árbol en ese sentido es esa analogía, pero el del silvicultor, que tiene que tener paciencia, tolerancia, entender el entorno, entender el árbol y de una u otra manera ayudarle a crecer. Por eso es el modelo Daisuji, que es ese modelo de esa analogía. Yo quería una analogía mexicana y después se me cruzó el de la ceiba, yucateca, de Mérida, que es también un árbol sagrado, pero ya había desarrollado la literatura y hecho la marca registrada, ¿no? Pero en algún futuro podría girarlo hacia la ceiba. Que es un árbol también mágico, maravilloso, y por supuesto el ahuehuete, el árbol el tule, ¿no? Que es una maravilla también, que es un árbol que nos demuestra la vida. Los árboles son seres increíbles. El árbol de Oaxaca, es un árbol que tiene 2300 años. Esto es cuando Jesucristo no había nacido, el arbolito ya tenía 200 años, nomás para dimensionar de qué estamos hablando cuando vamos a ver ese árbol, ¿no? Bueno, de ahí este modelo pone a la gente en el centro, pero la gente en el centro sería un egoísmo y una cosa. Viene el libro verde, que es la construcción de vínculos y relaciones humanas significativas. El ser humano nos desarrollamos como personas en la medida del trato con los demás.
Los demás son nuestro principal problema, pero son nuestra principal posibilidad, ¿no? El problema, y ese viene de una cosa que yo viví con un hombre, don José Herrera Rossi, que me decía yo de adolescente y trabajando con él, me decía, Pablo, hay que cuidar al hombre contra uno mismo porque podemos llegar a ser los lobos de las personas. Y trabajar ese humanismo está en función a la relación con los demás. Los vínculos significativos es lo que nos socializa, es lo que nos madura, es lo que nos hace ser lo que somos. Tolerar, respetar, trabajar, amar. Y tener la capacidad también de censurar, castigar y cambiar las cosas con el otro sin causarle daño, pero sí un bien ser y un bienestar, es la base del libro verde y que retoma toda la teoría del desarrollo humano de los años 50 y 70, que son los procesos relacionales, que tiene que ver con todas las experiencias de la maduración y el crecimiento, la dinámica de grupos de Kurt Lewin, con todo el modelo sociológico que tiene que ver atrás en la creación de comunidades sanas, culturas de armonía, de respeto y de valor. Somos cuanta gente podemos tener a nuestro lado. El ser humano, y así lo digo en el libro, somos seres por naturaleza individuales, somos seres solos en el mundo. Lo que tenemos que aprender es a compartir nuestra soledad con los otros, porque solos nacemos y solos morimos, pero en el camino hay muchas relaciones y muchos contactos que uno va construyendo. Ahí está el enagrama de mis amigos, que es todo un modelo también situacional y constitucional de las relaciones que van más allá, pero que van formando una personalidad que debería tender a la salud. Aguantar a la gente es muy difícil, da hueva a veces la gente, ¿no? ¿No? Es como, sí, pero ahí está el chiste, ¿no? Ahí está el chiste. Y de ahí paso al libro rojo, que es el liderazgo, que es la otra capa, la persona al centro en dignidad, desarrollo y posibilidad, las relaciones humanas vitales, construyendo la forma de vincularnos, y luego está el liderazgo que yo lo veo como una competencia social, no lo veo como una posición ni una situación, sino una situación personal. Y yo digo que todos somos líderes. La persona en todo momento, el liderazgo definido por Kurt Lewin es la capacidad de influir en los demás. Y todos influimos en todos lados y en todos momentos. Los padres influimos en los hijos influyen en los padres, los colaboradores influyen en el jefe y el jefe influye. Estamos en una relación continua y que la gente entienda que tiene que llegar a ser líder para poder llegar a ser pleno es un gran reto. Porque la gente muchas veces delega su crecimiento y su desarrollo en otros, cuando la idea del liderazgo es asume una posición en la vida, construye un futuro y un presente, entiéndete como una obligación. Y ahí siempre me viene la frase de un gran consultor que se me fue ahorita el nombre. Anthony, es Tony, no, Melo, no, pero ahorita me voy a acordar. Pero este cuate dice que en la vida uno tiene lo que se merece. Puta, esa frase es increíble. Tú tienes en la vida lo que te mereces porque tú tienes la obligación de cambiar el mundo y ajustarlo. Si tienes una relación de pareja jodida, es porque te la mereces y la toleras. Si tienes una relación con tus padres o con tus hermanos deficitaria y la toleras y la aguantas, pues así va a seguir siendo. Esto es, en la vida uno viene a cambiar las cosas. Esa es la técnica de liderazgo Daisuji, ser protagonista de la vida propia y asumir las responsabilidades con valentía, diría Maxwell, para poder cambiar la situación de los demás. Porque si no, vas construyendo tu propia tumba y tu propia desesperanza. Y eso es lo que hay que formar y desarrollar en la gente. Por eso el tema de sociomoral de los libros es importante. Las empresas necesitan a la gente, pero pensante, actuante y comprometida para poder llegar a los resultados. Y ahí viene para terminar el modelo de plenitud, porque los tres libros marcan hacia la plenitud. Y yo tengo una como, pues copión, al fin y al cabo, ¿no? Copié el triángulo de Maslow de las necesidades, pero lo llamé el triángulo de la plenitud, donde pongo en la base el bien ser y el bienestar
El siguiente nivel es el éxito. El éxito es lo que nutre, es el haber superado metas y retos que uno tiene. Eso genera autoestima, genera confianza. Cuando tú logras estar y bien ser, logras éxito en la vida, después llega la riqueza. La riqueza es la acumulación de bienes valiosos. No es necesariamente dinero. Hay gente que construye riqueza amorosa, riqueza patrimonial, riqueza familiar, riqueza de amigos, riqueza, es ese tipo de acumular experiencias y cosas que para ti son importantes. Después de la riqueza viene la felicidad, que yo la defino como algo efímero, algo momentáneo, algo que te llena en un momento dado, ¿no? Y por último, la plenitud. La plenitud le da sentido a todo. Si tú me preguntaras, oye, Pablo, ¿has sido feliz toda tu vida? Yo te diría, no, no he sido feliz toda mi vida. He perdido a mis padres, he tenido rompimientos, he tenido traiciones, he tenido quebrantos, he sufrido enfermedades, pero me dijeras, oye, ¿eres pleno? Sí. En términos, sumando todo en mi vida, el bien ser, sumando los éxitos que he tenido, sumando la riqueza que he podido construir con mi esposa y en mi trabajo, sumando los momentos de plenos de felicidad, pues yo me siento una gente que es así. Entonces, a la gente hay que ayudarle a desarrollar el término de la plenitud, que es darle sentido a la vida. A veces la vida te presentan claros oscuros o dolores y el chiste es como cómo enfrentar, qué filosofía o qué elementos debes de tener. Y para terminar estos tres libros, pues es ese modelo, la persona, los vínculos y las relaciones, el liderazgo que construyen culturas de armonía, de bienestar, culturas sostenibles, tanto en las empresas como en las familias, como para las personas. La cultura es todo eso que se vuelve una forma, un estilo de vida que te va humanizando y te va desarrollando. La teoría que subyace es la del desarrollo humano. La teoría que está en el fondo es la de cambiar el mundo y vivir en el mundo y disfrutar el mundo con todos sus gamas de situaciones que tiene, ¿no? Y trabajarlo desde una perspectiva que construya un modelo. Tengo un modelo transformacional que está basado en la psicología, en 7 pasos, ¿no? Y viene también unas ideas de cómo llegar a ser pleno. Al final el libro rojo habla de la plenitud y cómo llegar a ser pleno y cosas tan sencillas como si no comes bien, si no duermes bien, si no estudias, si no te juntas con gente a todo dar, si no disfrutas la intimidad, si no tienes la capacidad de construir bienestar, pues no vas a llegar a ser pleno. No importa lo que hagas, no importa en dónde estés, no importa cuánto tengas. El chiste en la vida es entender que sí hay axiomas de salud física, emocional y espiritual que tienes que cumplir para llegar a ser pleno y que no te las puedes brincar, porque al final te regresa la factura. Al final va a haber eso. Pues ese es el modelo, esa es la propuesta. Como les digo, hay evidencia de cómo esto sí sirve en lo personal, en lo familiar, en la pareja, en la organización, por supuesto. Yo soy básicamente psicólogo organizacional. Yo me casé con una psicóloga clínica. Alguien tenía que meter la disonancia y fui yo. Entonces, entonces Carmen me hace terapia y yo le ayudo a ganar dinero. Hacemos un buen trato, tenemos un buen trato entre los dos en ese sentido. Bueno, básicamente esa es la presentación del modelo, esa es la idea y eso es lo que hoy con mucho gusto les comparto. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Verdaderamente queda uno con ganas de escuchar y saber más. Y por eso tenemos hoy, también nos acompañan nuestros ponentes que nos van a hacer los comentarios al respecto de esta trilogía. ¿Trilogía? Eso. Les voy a presentar a la doctora Elda Ivette Guzmán Ballesteros. Ella es de aquí de casa, de la Universidad La Salle Cuernavaca. Licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos por el ITESM. Tiene una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana de Puebla, maestría en Alta Dirección por la Universidad Internacional, es doctora en Psicología por la UAM,
dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad en la línea de calidad de vida y efectividad organizacional. A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado diversos cargos de liderazgo académico y administrativo. Ha sido directora de la Secundaria Internacional CIU, directora de posgrados y especialidades en negocios en la Universidad Internacional, directora administrativa del Centro de Desarrollo Humano Familiar AC, subdirectora de la Fundación Don Bosco para el Desarrollo del Estudiante Morelense y coordinadora de posgrados en La Salle, Cuernavaca. Además de su experiencia en gestión educativa, ha trabajado como consultora en desarrollo organizacional, calidad de vida y gestión del talento humano, colaborando con diversas instituciones en procesos de transformación y fortalecimiento institucional. Actualmente, funge como coordinadora del área de Humanidades y Acción Social aquí en La Salle, Cuernavaca, donde impulsa proyectos académicos y sociales orientados al desarrollo integral de la comunidad universitaria. Les dejo entonces y le pasamos el micrófono. Gracias, Elda, por tus comentarios. Ya con la mitad de la reseña ya aprendí que quedaba bien. Oigan, pues un gusto estar aquí. A mí sí me emociona que me inviten, sobre todo cuando viene pues gente que participa activamente en la vida del desarrollo humano más allá de la academia, ¿no? Además que están como en nuestra casa, ¿no? Porque durante mucho tiempo, desde que implementamos el posgrado en desarrollo humano, hemos procurado, empezamos hace unos 3 años aproximadamente, algunas de estas generaciones, y pues ya van avanzando nuestras generaciones, pero iniciar desarrollo humano en otro lugar que no sea la Ibero se oye más difícil de lo que parece, así nada más. Y luego en otra institución que tiene un carisma también religioso, pero entonces hay que ir como avanzando y retomando y escogiendo, como que creando, diría yo, nuestro propio lenguaje de desarrollo humano, ¿no? Aunque las bases para desarrollo humano en todos lados son las mismas. Eso me queda súper claro. Y me da mucho gusto que hoy podamos coincidir aquí muchas personas que se dedican a hacer desarrollo humano en los distintos frentes para ir formando a los que vienen también a trabajar, espero, lo vamos a ver en los siguientes semestres, en esto también. Y yo sí hago mis notas porque ya saben que soy medio ñoña en esto, me encanta estudiar, la vida me ha llevado estudiando todo el tiempo. Yo siempre decía cuando salí del TEC que iba a ser millonaria, nunca iba a dar una clase y nunca iba a hacer consultoría. Y entonces la vida se ha encargado perfectamente de solo darme clases y solo hacer consultoría para que vean que uno dispone y la vida lo lleva a donde se le da la gana, ¿no? Y el camino ha sido bueno y generoso conmigo, desde la familia que me tocó, que es una familia que se inserta mucho en el mundo de desarrollo humano. Mi suegro fue un gran consultor y me mete al mundo de la consultoría. Mi suegra, Ana Laura, una pionera en desarrollo humano, con el alcance que tuvo aquí en Cuernavaca, y nos sumergen. Ahora sí que me arrastra la ola del desarrollo humano, aunque venía del área de sistemas, ¿no? Y con gusto la asumo y la disfruto y creo que la hemos podido compartir bien con los que están aquí. Y ya entrando en materia, pues en esta parte organizacional, para los que hemos ido a las empresas y de repente la gente se encanta con la parte de desarrollo humano. O sea, parece algo a mí me parece como algo simple cuando uno llega y les ofrece, pues lo que necesitas es escuchar a tu personal, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, había que escucharlos. Esto se puede. Y bueno, la verdad es que modelos de desarrollo humano bien insertos en modelos organizacionales producen muy rápido, y en alguna conferencia lo escuché, producen también muy rápido resultados. O sea, en desarrollo humano, aunque se oye muy etéreo a la hora de la teoría, no es más, nos falta como más respaldo teórico y de investigación, pero cuando lo insertas en una organización, en sistemas, o sea, llevar modelos humanistas produce resultados muy rápido porque mejoras las relaciones humanas, la gente trabaja en ellas, se abren canales de comunicación, la gente anda, o sea, ves un efecto además de, es que ahora sí como que esto va caminando, ¿no? Abres un espacio donde escucha el jefe y dice, ay, pues ahora sí como que ya nos estamos conectando y empieza a haber resultados también de productividad, de generar nuevos modelos de trabajo, organizémonos diferentes. Entonces, el desarrollo humano para las organizaciones, sobre todo las que nunca han trabajado con ello y que son grandotas, es muy generoso,
¿no? A mí hasta la fecha, grandes organizaciones, grandes, llegan y dicen, ¿qué problema tenemos? No nos comunicamos. O sea, la mitad de la vida es no nos comunicamos, tenemos malos entendidos, hay chismes, ¿no? El jefe es muy bueno, pero es insoportable, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hacemos con él? Lo movemos, nos quedamos. Pero ya que entras y a la gente le va gustando cómo se trabaja y los resultados, generalmente te dicen, dame lecturas, quiero leer más. Y eso es un problema, porque realmente hay muy poca literatura de desarrollo humano organizacional. Entonces, mi primer punto es, te agradezco, Pablo, que nos hayas dado una literatura donde no le tienes que decir, te tienes que echar el enfoque centrado en la persona 1, 2, 3, 4, un libro de no sé quién, un libro de no sé quién, porque particularmente algunos de estos libros hacen muy bien el resumen del enfoque de desarrollo humano desde lo que es la persona, ¿no? Que yo fue como el más reciente que leí. Y bueno, primero decía, este está bueno para los que son novatos en desarrollo humano. Y luego decía, no, sí hace falta que, o sea, hay tantos enfoques que hay que ir conociendo más, ¿no? Les voy a leer un poco de las ideas que fueron surgiendo mientras leía tu libro. Dice, en el escenario marcado por avances tecnológicos, crisis, pandemias, la lógica de la eficiencia a toda de costa, los famosos KPIs, ahora los CRUMS y todos los demás que vamos evolucionando, ¿no? Surge este libro valiente, lúcido y profundamente humanista. Y digo valiente porque ya quiero ver que alguien saque un libro y diga, nosotros nos vamos a pegar a la doctrina social, ¿no? De la iglesia, o que vamos a seguir estos principios. Y además, lo voy a ir avanzando, pero léanlo, está bueno. Va desarrollando cada uno de estos principios orientados a la organización y yo me encuentro sorprendentemente con algunos que la subsidiariedad se llama, que están muy bien orientados a una especie de deuda moral de las organizaciones hacia el personal. Decía, esto no lo había pensado y si tuviera este concepto más íntegro, podría funcionar muy bien hacérselo entender a los líderes. Ahí dice que estos libros son para todos, pero yo pensaría que son fundamentalmente para aquellos que tienen la posibilidad de influir en una organización o influir en aquellos que influyen, definitivamente. Inspirado en una práctica milenaria japonesa llamada Daisuji, que permite extraer madera sin talar del árbol. Lástima que no pasaste tu presentación porque yo no me lo encontraba. Y cuando vi las imágenes dije, "Ay, hasta el logo de... Se lo puedes poner, porque es muy interesante ver los arbolitos y luego ver cómo derechito, derechito se van las ramas. A ver, sal. Miren, el logo ahí la lleva. Ándale, miren. Miren cómo se ve la parte de abajo, que está como un poco enredada, pero luego se ve que van detonando las ramitas, ¿no? Y bueno, si no mal recuerdo, también llega a comentar en otra conferencia que le escucho, donde las personas que trabajan estos árboles, los silvicultores, a veces trabajan en ellos años y nunca, o sea, bueno, ellos no les toca ver estas ramitas tan bonitas de las que van sacando. Entonces, el concepto de trabajar para el otro se vuelve también muy interesante en un espacio organizacional. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Cristi, que llevas 1000 años en la Salle, o tal vez un poco menos, pero nos tocó ver cómo comenzaban estos modelos y decías, esto pues va a medio crecer o sí sobrevivirá, ¿no? Y de repente, pues trabajamos y vemos cosas que esperamos ya no nos toquen ver más adelante cómo crecerán estos modelos, ¿no? ¿Y de qué depende? De un liderazgo claro, de una visión que avanza, pero sobre todo de poner las personas al centro. Y creo que si tuviera que resumir todos, yo creo que para mí el valor de estos es el valor de la persona al centro, no solo en esta, sino en todas las organizaciones. Aquí en las universidades pensamos, hay que poner al alumno al centro, al alumno, a los profesores, a los que trabajan, ¿no? El Daisuji nos enseña que es posible generar valor de manera sostenible sin agotar la fuente, sin dañar el origen. Este principio se convierte en el núcleo ético de la propuesta. Cuidar a la persona, que es el centro del sistema organizacional, que es la clave para crear riqueza verdadera y duradera. Y se oye más fácil de lo que parece, porque luego sí tenemos en las universidades el discurso humanista de que cuidamos a todos, pero nos da el don de la ubicuidad. Vente para acá, vente para allá, ¿no? Bueno, tienes que dedicarle un poco, hay que ponerle a esto más, ¿no?
Me gusta pensar en este último libro que leí que nos centramos en la persona, el valor y la riqueza, entendidas desde una perspectiva profundamente racional y ética. La persona ya no es vista como un simple recurso o engranaje del sistema productivo, sino como un ser integral dotado de dignidad, talentos, emociones, aspiraciones y sentidos. En lugar de adaptarse al modelo, el modelo se adapta a la persona. Este enfoque es revolucionario, pues muchas veces los individuos se ven obligados a renunciar a su autenticidad para encajar en las estructuras impersonales. ¿Quieres ser líder? Lleva estas características, conviértete en esto, en lugar de que con tu autenticidad puedas hacerlo de manera natural. Pablo aborda a la persona en un marco perfectamente humanista. Nos da un tour por las definiciones con el peso correspondiente. Vamos por Lafarga, Rogers, Frankl y hasta Freire. Ahí llegamos a la educación y dije, ¿qué pasó? Pero este último comentario tuyo ya me dio el encuadre. Somos seres inacabados, somos nuestra circunstancia, como diría Ortega y Gasset. Y ese pedacito vale mucho la pena, está en el libro azul. Luego, porque es todo un capítulo orientado a 3 líneas que da Ortega y Gasset, que para mis alumnos Ortega y Gasset no son 2, sino 1 que luego les vaya. Para dar entrada al humanismo en las organizaciones, en el punto de la cuarta revolución. La riqueza es para este autor el resultado que permite crear patrimonios que den sustento y realidad a nuestra autorrealización. Para los que nos gusta ir directo a la consultoría, además, ofrece algunas luces sobre cómo trabajar con jefes, líderes, liderazgo y directivos y emprendedores. Para los que nos gusta el chisme, de cuando llegamos y nos dicen hay un mal jefe, también nos presenta, y me parece muy atrevido pero interesante, una clasificación de jefes positivos y jefes tóxicos. Y digo, por eso el chisme organizacional, porque uno lo va leyendo y si ya tienen varios trabajos como yo, dicen, yo ya tuve este jefe, yo ya fui este jefe, ¿no? Y vas encontrándote ahí las realidades o vas reconociendo, este asunto es este. Es un libro de verdad profundamente humano para ir trabajando con las personas y que puede acompañar muy bien un modelo de transformación organizacional que hace rato Pablo no lo menciona, pero que empieza, o sea, sí lo dice que es un modelo psicológico, pero que empieza con la conciencia del cambio, que es indispensable para todo proceso de transformación, ¿no? Es un libro con una claridad crítica a los modelos que subordinan la vida humana a las exigencias de los procesos, la rentabilidad o la tecnocracia. Sostiene que la productividad real y la sostenible no se logra cuando se exige más a las personas, sino cuando se les cuida, cuando se les escucha y se construye con ellas un propósito compartido. Poner a la persona en el centro no significa ceder en los objetivos organizacionales, sino comprender que esos objetivos solo tienen sentido si están al servicio del desarrollo humano. Si digo alguna rebasada, me corriges, ¿sí? Porque pues, al final es mi interpretación también. Pablo propone una visión integral del ser humano y, por tanto, un enfoque de gestión que respete su complejidad. Como afirma el autor, las organizaciones no son lugares donde las personas van a ganar un sueldo, sino espacios donde pueden desplegar su vocación, su creatividad y su capacidad para transformar el mundo. Esta afirmación constituye un verdadero llamado a repensar el sentido mismo de lo que significa trabajar, liderar y convivir en comunidad. Cada uno, líder, dirigente o emprendedor, tiene tiempos y circunstancias diferentes en su ejercicio y, en suma, construyen organizaciones y culturas de trabajo sólidas y exitosas que se integran dialécticamente durante la vida de las organizaciones. El ideal es que un dirigente y líder sea capaz de orientar una organización hacia un propósito específico, retador y trascendente, y moviliza el capital humano a una entrega apasionada y que genere un segundo esfuerzo. La idea es tener un líder con ética ejemplar, pero con espíritu de tribu. Eso está bonito, ¿no? Porque es como, sí soy líder, pero además cuido, ¿no? ¿Se acuerdan de esto de los ubuntus que se movían todos juntos, ¿no? O que el problema de uno es el problema de todos, ¿no? Y nos hace preguntas que nos inquietan. A mí la que me dejó marcada es, ¿para cuántos de nuestros colaboradores y prójimos seríamos maestros de vida, con la capacidad de influir de manera positiva en su existencia?
Ahí quédensela y la van pensando como yo, que llevo 3 días en ella. No hay que sufrir solos, ¿no? Sabemos que el valor de una organización exitosa es directamente proporcional a su capacidad de construir confianza entre los colaboradores, al respeto profundo, a la dignidad de la persona y al sentido de crear riqueza económica en la empresa. Pero estos principios no estarán en conflictos con los profesados por la UCEM o por la DCI y la psicología organizacional, sino que son complementarios. Por ello, lo ideal será construir 3 procesos indispensables. Estos del libro también: construir credibilidad, brindar respeto y procurar imparcialidad, que es la condición de justicia y equidad para sentir el compromiso. Ya voy a terminar, ¿eh? También nos comparte testimonios de personas que se han atrevido a desarrollar estos cambios, lo cual está bonito porque ya no se convierte solamente en libros teóricos y si ustedes lo hacen seguramente pasará, sino momentos donde ellos van platicando qué cambios hacen y cómo se producen. Testimonios reales de personas ocupadas y no preocupadas, que se convierten así en protagonistas de su vida al crear bienestar para sí mismos y para sus seres queridos. Un compromiso vital, ejecutivo y personal es ver la vida como la capacidad de dar y recibir. Recordemos que el sentido de la vida es el servicio y el respeto al otro. Finalmente, el libro de Pablo Moch no es únicamente una crítica al modelo organizacional vigente, sino también una hoja de ruta para la transformación. Nos recuerda que las organizaciones no son estructuras abstractas, sino comunidades humanas, y que el desarrollo económico no tiene valor si se construye a costa de las personas. En tiempos de deshumanización y fragmentación, esta obra constituye un llamado urgente a recuperar el sentido profundo del trabajo, de la economía, del liderazgo, pero sobre todo de organizaciones más justas, sostenibles y profundamente humanas. El modelo de Aisuji no es una utopía, sino una propuesta realista que ya cuenta con experiencias concretas que buscan articular el bienestar individual con el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Elda. Muy padre. Y vamos a escuchar ahora los comentarios que nos va a hacer el maestro Raúl Ricardo Zúñiga Silva, a quien quiero presentar. Él es actualmente presidente de la Asociación de Egresados de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana. Es psicoterapeuta transpersonal, maestro en desarrollo humano, consultor en diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones con proyectos de paz, educación, derechos humanos, desarrollo humano y democracia. Miembro del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano. A Raúl le tocó apoyar en la construcción del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ha diseñado programas nacionales y locales en materias de niñez y adolescencia. Ha sido el responsable de la implementación de la política pública para la primera infancia en el estado de Nuevo León. Director de Educación y Formación para la Paz y los Derechos Humanos. Director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica y docente en diversas universidades del país. Ahora contamos también con su colaboración aquí en La Salle, Cuernavaca, como maestro de la maestría en Desarrollo Humano. Y te paso el micrófono, Raúl. Gracias. Muchas gracias, Pili. Gracias por la invitación, Pablo. María, ¿verdad? ¿O Edna? Edna. Elda. Un gusto. Gracias a la invitación a la universidad. Me emociona y voy a tomar, además de que somos vecinos de aquí, venía preparado con unas líneas, pero ahorita que los escucho, quisiera hacer como una conexión de lo que han manifestado. Y Pile, por favor, si me paso de tiempo, sí, por favor. Me movió, ahorita escuchándolos, tengo que ser honesto, me movió mi experiencia profesional. Justamente he transitado por
por el ámbito público, básicamente. Y uno de mis motivos de la salida del ámbito público es no soportaba los liderazgos que tenía. Tristemente. Pero quiero que hagamos un pequeño ejercicio y yo les voy a invitar que cierren sus ojos unos 30 segunditos y les voy a leer algo y quiero que se imaginen que estamos en el México de los próximos 100 años. México 2125. Entonces, imagínate que es el año 2125, la humanidad vive rodeada de avances tecnológicos, ciudades flotantes, inteligencia artificial emocional, cuerpos biológicos regenerables y redes planetarias de datos cuánticos. Aún así, algo fundamental falta. Las personas se sienten desconectadas de sí mismas y de entre ellas. La vida parece vacía. Adelante. Si quieren, imagínense este mundo y me atrevo a escribir esto porque justamente lo que Pablo nos invita es a creer en la persona, a creer en la comunidad, a creer en los liderazgos, a creer que se puede generar riqueza y compartir la riqueza. Y eso significa trabajar la igualdad. Eso significa trabajar la cohesión social. Eso significa un montón de cosas. Y venía preparado, pero voy a mencionar dos líderes que para mí son muy significativos. Voy a mencionar uno al inicio y otro al final. Me estoy saliendo del guión, ¿eh? El primer, una frase de un líder muy importante, Winston Churchill, decía que los verdaderos estadistas, un estadista es un jefe de Estado que toma decisiones importantes para toda la nación, para toda la población. Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, dijo, un verdadero estadista piensa en las futuras generaciones. Un político piensa en las futuras elecciones. Ahí es la gran diferencia del desarrollo humano. El desarrollo humano impulsa a la persona, busca mejorar a las personas. Un verdadero líder busca generar liderazgos, aunque nos rebasen por la derecha o por la izquierda. Pero eso sabemos que va a generar organizaciones más eficientes, más eficaces, más competentes. Entonces, lo que nos plantea Churchill es muy sencillo. Apostémosle por la humanidad con un sentido más vivo hacia las futuras generaciones, ¿no? Y no las futuras elecciones, que es diferente. Y ahí se los dejo de tarea como para estar reflexionando. Perdón si me expulsan de aquí por... Y de los tres libros, me gusta mucho estos 6 conceptos que me voy a permitir compartirles y cómo los fui vinculando. Primero, efectivamente, el enfoque de desarrollo humano es poner a la persona al centro, cómo el modelo se ajusta a la persona, y ahí nos habla de la empatía y de la congruencia del líder para ajustarnos y trabajar como comunidad dentro. Y eso nos lleva a una nueva forma, por eso les decía, piensen en el 2125, a una forma nueva de ver lo que va a ocurrir con la humanidad. Y me hacía reflexionar sobre el capital humano, pero como estos bancos de datos de talentos. O sea, en realidad lo que tiene que hacer el desarrollo humano y lo que nos plantea Pablo es el potencial humano para construir capital humano, pero en el fondo son talentos humanos. Lo que podemos dar, servir al otro. Y eso es una revolución, que era la revolución que buscaba Rogers, transformando. Ya no le alcanzó a escribir el último libro, pero buscaba esa revolución silenciosa, cambiando a las personas. El segundo, esta importancia de las relaciones nutritivas, que nos van a ayudar a potencializar el desarrollo humano, a potencializar la cohesión social, a generar bienestar y construir vínculos significativos. Y cuando tenemos vínculos significativos, ese vacío existencial se va llenando.
se va llenando porque tenemos a alguien referente, a alguien importante ahí que nos acompaña. Y el liderazgo humanista, que busca justamente el crecimiento personal, profesional y comunitario. Que tanta falta hace hoy día generar estos liderazgos. Por eso me atrevo a decir, yo me salí de la empresa y me fui al ámbito público y al espacio público. Me parece que estos 3 libros no nada más se quedan en la organización, pueden servir a la administración pública, pueden servir al espacio público, pueden servir a liderazgos desde otros niveles. Y eso me gustó mucho porque pensando en la plenitud, piensen en las políticas públicas. Pensando en la plenitud es pensar en el bienestar integral de la población, ¿no? En crear una cultura del bienestar. Y yo puedo empezar a generar una cultura del bienestar o del cuidado desde la empresa. Sistémicamente, en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, de niñas de primera infancia, niñas y niños de primera infancia, el ecosistema de cuidados surge en la empresa. Imagínense que una empresa pueda favorecer el desarrollo de las mamás y de los papás y ponerles una estancia infantil al lado. Imagínense el bienestar y el cuidado que genera, pero es pensar en la persona. Y hay muchas empresas que quieren generar eso. Me tocó, y tu hijo seguramente está impulsando también ahora estas políticas, es generar espacios donde las trabajadoras o los padres trabajadores faciliten llegar al empleo, dejando al niño y a la niña al ladito del trabajo. Imagínate, y es alguna acción mínima, pero hay que pensar en la persona y hay que pensar en las generaciones. Entonces, Pablo nos invita a pensar en la plenitud y en cultura del cuidado. El protagonismo vital me parece que es justamente nos invita a reconocernos que somos dueños de nuestra vida. Y eso es un poder infinito. Y es dejar el miedo a un lado. Y es empezar a tomar decisiones por cada uno de nosotros, que lo va manejando en los 3 libros. Y eso nos ayuda a entender que el liderazgo, ahora, antes de ser líder, o sea, el liderazgo nos va a guiar hacia ese potencial. O sea, es asimilar que me puedo dejar guiar por alguien que me va a nutrir, que me va a ayudar a mi potencial. Y no me va a controlar. Que aquí, en el fondo, lo que también Pablo lo va como dibujando es el uso del poder. Es utilizar el poder de manera horizontal, no jerárquico, porque la jerarquía empieza a dividir y fragmenta. Entonces, Pablo nos invita a hacer un trabajo de unidad de manera muy horizontal. Los valores y hábitos humanistas. Nos invita a reconocer las virtudes cotidianas. Reconocer las virtudes cotidianas hoy en día es fundamental, porque entre pensamientos fragmentados de que si yo pienso A, tú piensas B y nos estamos dividiendo, hay que regresar al origen, a la virtud, y desde la virtud tomar decisiones. Y las decisiones es qué favorece el desarrollo o qué inhibe el desarrollo. Y si me voy un poquito más, no lo quiero mencionar, pero qué es lo malo y qué es lo bueno. Nada más es qué favorece el desarrollo y qué lo inhibe, para no hablar del bien y el mal. Y desde ahí ir trabajando la verdad, la búsqueda de la verdad del ser humano, que eso me encantó de los valores y los hábitos humanistas. Y nos lleva a la cultura centrada en la persona. Organizaciones como ecosistemas. Por eso les decía, ahora que se está hablando del ecosistema del cuidado, pues la empresa es un eje fundamental para estos ecosistemas que cambiarán la cultura o deberían de cambiarnos la cultura de ver a la persona, porque es centrarnos en el cuidado y hay un manifiesto del desarrollo humano que dice así, todos estamos en manos de todos y todas, porque todos necesitamos del cuidado y podemos cuidar y necesitamos cuidar. Y eso nos lleva a la transformación sistémica. Y empezaste muy bien diciendo, implica un cambio, nos invita al cambio, un cambio permanente. Entonces es cómo esta transformación sistémica es permanente, pero gradual.
Nos invita Pablo a hacer estos cambios en la empresa, pero de manera gradual, para que entonces los efectos vayan teniendo más impacto, ¿no? Teniendo una visión hacia dónde queremos ir, con qué objetivos, cómo lo vamos a medir también, que es importante. Y bueno, para ir como cerrando, Pablo nos invita a mirar, yo nada más voy a mencionar aquí un elemento. Yo me fui a la administración pública, dije, ¿cómo nos puede ayudar a cambiar una cultura del servicio público? Desde el desarrollo humano, la vinculación con la comunidad y con una ética del cuidado y del ciudadano. ¿Qué beneficios nos puede traer aplicar estos libros en el ámbito de la administración pública? Una mejor atención ciudadana, reducción de corrupción y un menor desgaste institucional. Equipos más comprometidos con un propósito social. Y obviamente eso lleva a reconocer que la administración pública sirve para algo, ¿no? Para que las personas favorezcan su desarrollo humano. Eso es cambiar la estructura, es cambiar todo un ecosistema. Y voy a hablar del último líder. Entonces, así como cerrando, me parece importante ahorita hacia estas anotaciones. Hay líderes egoicos que llegaron al poder y hoy los vemos desbordados por su poder, tomando decisiones sin pensar y afectando al mundo. ¿Han escuchado el efecto mariposa? ¿Cómo una decisión de alguien en un momento determinado puede afectar a todo el mundo? Estamos llegando a ese nivel. ¿Cómo una persona en un tweet puede modificar la economía de un país o agravar la situación de pobreza de muchas millones de personas? Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Bueno, habla inglés, para que no, y es hombre, sí, y es güerito. Y fíjate, Pablo nos habla de esta competencia de liderazgo también social, ¿no? Y cómo trabajar la plenitud. Es este valor que ya les comentaba ahorita, que tendríamos que admitir en la sociedad como un valor virtual, o sea, un valor vital, reconocernos éticamente. Y eso, la plenitud, en el fondo lo que plantea Pablo es que la plenitud es llegar a ser lo que somos, llegar a ser lo que realmente hemos venido a ser, y es buscar la verdad dentro de nosotros mismos. Y por eso les decía, la verdad desde qué me favorece el desarrollo o qué nivel de desarrollo, entre el bien o el mal. Y eso es buscar un cambio cultural. Y ese cambio cultural sí se puede hacer con liderazgos, ¿eh? Y de liderazgos hay como el efecto mariposa. Yo recuerdo hace muchos años, casi 2000 años, que una persona escogió entre toda la población a 12 cuates que no daban ni un peso por ellos. Los escogió porque pensó en ellos, en su potencial humano. Los escogió porque hizo un vínculo muy positivo con ellos y les dejó una tarea que transformó al mundo. Entonces, de que hay liderazgos, hay liderazgos. Muchas gracias, Pablo, por tus libros. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Quiero invitar al público, tanto al que está presencial como a quienes están en línea, a comentarios, preguntas que quisieran hacer. Vamos a darnos unos minutitos para poder comentar al respecto de este modelo. No sé si de los presentes primero y luego vemos si tenemos algún mensaje del Zoom. Ahí luego me dices, Javín, si aparecen preguntas o comentarios. La hermosa Edecán va a regalarles unos separadores de libros. Ay. Carmen la multifuncional gracias, amor. Muchas gracias. Muy buena presentación, los tres, muchas felicidades.
Tengo una pregunta en cuanto al liderazgo. Dicen que hay una frase que dice que aquellos pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y hoy en día tenemos líderes como, por ejemplo, Putin, que conoce su historia y parece que la quiere repetir con lo que está haciendo con Ucrania. También la parte de Estados Unidos, tenemos líderes que en lugar de que avance la sociedad como tal, el mundo, parece que es un retroceso. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos como para poder vertebrar la sociedad hacia un liderazgo más humano y menos egoísta, ¿no? Gracias, muchas gracias. Mira, estás tocando un tema que es muy complejo. Decían también los chinos que si quieres conocer al hombre, dale poder. Y entonces el poder corrompe en muchas veces o en muchas ocasiones. El poder visto desde la capacidad de hacer que los demás hagan las cosas, no necesariamente para un bien común, sino para bienes individuales, que son estos ejemplos que tú estás planteando. Y yo creo que el humanismo nos da la respuesta cuando hablamos de que todas las personas tenemos la necesidad de llegar a ser nuestra mejor versión. Estos hombres que tú dices, yo los hablo en el libro y lo rescató muy bien Elda, en el sentido de liderazgos tóxicos, el liderazgo como función social no es ni bueno ni malo. Es un concepto muy interesante de sociología. No, el liderazgo no es un gen del ADN que yo nazco como líder y tú no naces como líder. El liderazgo se va desarrollando, se va aprendiendo en la dinámica social. Hay quienes nacen con cierta predisposición de carácter, pero la mayoría de los líderes nos hacemos en el camino, en la vida, en la dinámica de relación. Y el liderazgo tiene que ver con el bien del grupo, el bien común. Un ejemplo muy sencillo que pongo, yo me subo a un avión y yo me siento líder. Pero cuando llego al avión, ese no es mi grupo. Y ahí, ¿quién es el que manda? La aeromoza y el capitán. Y ellos van a decir yo qué tengo que hacer para buscar el bien común del vuelo que llegue a donde debe de llegar, ¿no? Y no importa qué carácter, qué dinero, qué poder tenga, ahí soy un pasajero más y el que tiene el poder es el otro. En los grupos es lo mismo. Por eso cuando hablamos de liderazgo sociológicamente no hablamos de buenos ni malos, hablamos de gente que enfoca a un líder, a un grupo a lograr una meta. Hitler, enloquecido, pero con toda una nación y un grupo de gente, llevó a la Segunda Guerra Mundial. Éticamente ahora lo vemos detestable. Para el alemán de 1939-1940 era lo que había que hacer, la guerra, y había que hacer la limpieza étnica. Locura, yo estoy de acuerdo, es un valor malo, pero allá van. Los norteamericanos, allá van con este señor, con este güero que dice, Putin para allá va. Ellos no pueden hacer nada solos, hay grupos de referencia que les posibilitan llegar a eso. Contestando tu pregunta es, ¿cómo tendríamos que cambiar eso para empujarlo hacia un liderazgo positivo? Pues para eso, lo voy a decir, en políticas públicas está la acción ciudadana y los grupos intermedios que tienen que compensar la locura de estas personas que pueden perder que pueden enloquecerse. Es terrible porque genera un proceso de cambio diferente, pero cuando no hay sociedades intermedias o civiles, los gobiernos y los países se pierden porque tú destruyes toda oposición y todo diálogo, que es lo que está pasando. Realmente el problema del tejido social como fenómeno de poder está muy complejo. Ya no se puede hablar, ¿no? O si hablas tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. En muchos lados del mundo y de muchas maneras. Entonces, el chiste del líder es cuando tiene esa capacidad, el líder sano, el líder constructivo, el líder vital, es el que tiene la capacidad de escuchar las disonancias y tratar de aprender a integrarlas para crear un mayor bien común. No dividir unos y otros, sino crear un concepto de todos juntos, ¿no?
ese sentido de armonía, de una cultura de civilidad y de respeto a pesar de las diferencias. A mí me molesta lo que dices, pero tengo que respetar lo que dices porque en ese sentido el mismo respeto tengo yo. Cuando pierdes eso, pierdes el concepto de liderazgo, sea en la organización que sea una empresa, sea una familia, sea una comunidad, por supuesto un país. Entonces, lo que se tiene que hacer es construir mecanismos de salud y el mismo grupo, por teoría el grupo humano, lo va propiciando, salvo cuando hay estas cosas. Es que estás tomando un ejemplo muy fuerte y muy grande, pero yo te contestaría por ahí, que eso es lo que compensaría y equilibraría esta parte. Mira, yo he trabajado en empresas. En empresas el gobierno corporativo, de a verdad, de a verdad, es cuando tienes voces disonantes. Tú contratas consejeros independientes que no están de acuerdo con el jefe, que cuestionan al jefe, al dueño de la empresa, que le dice, oye, eso que estás haciendo no es cierto que es lo que tú estás diciendo. Oye, a este familiar que subiste a ser director, no tiene los méritos, aunque sea tu hijo, tu yerno, tu hija, no tiene los méritos y yo cuestiono por qué le estás dando ese puesto, si es por familia o es porque realmente se lo merece. Cuando llegas a ese nivel de discusión honesta, buscando el bien de la organización por el bien de todos, es cuando construyes una situación de evolución. Las voces disonantes y discordantes dentro de un grupo ayudan a construir mejores realidades. Y eso es lo que hay que forzar o hay que desarrollar en los liderazgos, la capacidad de escucha, la capacidad de empatizar y de comprender, para que no caigas que caigas en una autoridad moral y no en un poder dictatorial. Eso es un poco lo que... pero eso es en todas las empresas, en las familias, y es un proceso de desarrollo humano. ¿Qué pasa cuando los padres no evolucionamos y no les damos voz y derecho a los hijos? Porque traemos nuestra creencia que las cosas tienen que ser de cierta manera. Acabamos con la familia, que es nuestra preocupación, ¿no? ¿Qué pasa cuando un director no escucha a sus obreros o a sus clientes, a sus proveedores? Cuando no los escucha, cuando está con la vanidad y el egoísmo, se pierde. Esa es un poquito la propuesta de cómo ir construyendo ese cambio y esa evolución. Yo te puedo, en el libro hay evidencia, y bien lo rescata, de cómo hay gentes que han venido cambiando, líderes muy poderosos que vinieron cambiando en el tiempo, y ese cambio salvaron a sus empresas, salvaron a su familia, y por supuesto le dieron a él mucho más. Por ahí es un poco el tema que habría que construir. Voy a leer una preguntita, un comentario que hay aquí en el Zoom de parte de Estíbalis, es alumna de la maestría en desarrollo humano. Me gustaría mucho que los ponentes nos puedan hablar sobre la visión de este modelo y su posible aplicación en el fortalecimiento del liderazgo en las organizaciones civiles. No sé si alguno quisiera comentar. Bueno, es un poco el liderazgo, vuelvo al tema, el liderazgo es visto como una función dentro de un grupo y el grupo tiene ese matiz, ese elemento que da para poder ser líder. La función de un líder es muy sencilla, es construir y llegar a la meta que el grupo tiene, la que sea. Esto es así. Para eso le pagas a un gerente, para eso le pagas a un director, para eso le pagas a un presidente municipal, para eso le pagas a un presidente, a lo que sea. Esto es para llegar a la meta del bien común, y el bien común es el que arropa a la mayoría. En las organizaciones sociales intermedias, que se construyen desde discursos laterales o complementarios o cosas así. Yo estaba viendo hoy en la mañana con Carmen un tema brutal, que es esta de las madres y padres de los desaparecidos, que es el del colectivo X, que se juntaron con la secretaria de Gobernación y estuvieron hablando sobre todo el tema. Pero a lo que esas mesas dan fe y dan futuro. Qué bueno que se puedan sentar gentes con discursos
diferentes en una mesa y tratar de conciliar y llegar al bien, en este caso de algo terrible que es la pérdida de seres humanos. En las organizaciones sociales, ahí sí, los procesos de democratización, de participación, de horizontalidad son indispensables para lograr construir un liderazgo más sólido, más orientado y más eficaz. Porque el líder lo que tiene que hacer es ir limando todo lo que es el sabotaje para llegar a elegir mejores versiones y rapidez. Por eso un buen liderazgo genera eficiencia, productividad, pero no en menoscabo de la gente, sino a favor de la gente que constituye ese grupo y que tiene esa capacidad de dialogar, para no caer en liderazgos muy egoístas y egocéntricos, sino en un liderazgo más abierto y más global y centrado en otras personas. Esa sería un poco lo que yo creo que lo hemos vivido en organizaciones también donde yo trabajé en el CDC, el Centro de Desarrollo de la Comunidad. Tiene 45 años esa experiencia, con Ricardo Serrano ahorita como director, pero en ese sentido, tú ves cómo esa capacidad en las comunidades marginadas donde aparentemente no hay tanto diálogo, es increíble el tejido social cuando se busca el bien común de la comunidad. ¿Cómo puedes construir transformaciones increíbles? Es que el ser humano sí está orientado positivamente. Lo que hay que hacer es tener la valentía de decir cuando no es así y tener la disposición de entrarle al proceso de cambio para hacerlo, ¿no? Bueno, no sé si quieres decir algo. Bien, pensando ahí, Esti, donde quiera que estés. Este, Esti trabaja mucho con asociaciones civiles porque particularmente a ella le toca reunirlas para ciertos apoyos. Y justo en las asociaciones civiles para lo que estamos ahí, aunque parezca que no, porque como que las empresas son para desarrollar riqueza, ¿no? Y pensamos generalmente en la económica, las asociaciones civiles también lo hacen. O sea, si bien no son para, digamos, para ganancias personales o para un segmento en especial, las asociaciones civiles necesitan de todas formas tener un impulso económico para alcanzar los objetivos que están desarrollando. El asunto es que a veces por ser asociaciones civiles decimos, bueno, no es tan importante que esté tan capacitado el de arriba, ¿no? Y a veces en las asociaciones mucho en las que son alternas incluso a las empresas grandes, ¿no? Ya saben, la fundación que crea las papas, la que sea, ¿no? Y entonces, ¿a quién pongo? Pues el hijo que ese como que no tiene nada que hacer o el que ya no nos cuadró aquí bien de este lado, lo voy a poner ahí para que esté. Y aunque tengan al asesor que está diciendo, ese asesor no va a orientar este lado y dejan que se vuelvan además un agente para impuestos de las empresas grandotas, sobre todo un poco antes, ahorita ya un poco menos. Pero entonces, la gente que estaba dentro de las asociaciones civiles no siempre era la más capacitada ni la más adecuada. Entonces, pasa mucho que entran no los más adecuados, sino los que pueden estar. Entonces, en muchos casos, o los que surgen con la asociación civil, porque muchas asociaciones civiles, a lo mejor otras surgen por la necesidad de alguien. La mamá que tenía un hijo con un TDA o una sordera que no es control de escuela y que hace, funda su asociación en Morelos, que no había asociación para niños sordos, y arranca su asociación civil. ¿Y con qué arrasga? Con lo que encuentra, con la otra mamá que se le juntó, con las madres buscadoras que buscan niños y surgen líderes, se hacen esos líderes y luego hay que encuadrarlos porque alguien sí les da un donativo, se constituyen y dicen, muy bien, ya tenemos la organización y ahora. Y entonces tienen que entrar a un proceso de capacitación. Y en eso creo que el desarrollo humano también es muy gentil, ¿no? Es decir, así como podemos entrar a empresas grandotas, creo que parte, por ejemplo, del compromiso de las universidades sin ningún problema podría ser que aquellos que van saliendo, ya lo estoy pensando, ya tienen sus proyectos, vayan y se inserten en los proyectos vivos de la sociedad y vayan a proponer sus programas de desarrollo humano, ¿no? Y vayan y constaten, ya lo hemos dicho cuando hacemos los modelos de intervención, nada como llevar los modelos de intervención a esos espacios donde podemos ver, y los van a ver, se los prometo. Yo siempre les digo, no estoy nada más promoviendo, ¿no? Se pueden ver cuando hacemos buenos modelos de intervención, cómo el desarrollo humano influye positivamente en todas estas asociaciones.
No, yo creo que está. No sé si hay otra. ¿Alguna otra pregunta? Con este concepto que hay de la brecha generacional, digo que hay que aprender a trabajar con todas las edades en una organización y no importa, ¿no? Tener tu conocimiento para hacer crecer en donde estás y demás. ¿Qué haces cuando encuentras a un líder que está ahí por la silla y el tiempo? Y la brecha generacional sí se vuelve una brecha, pero no para abrir diálogo ni nada, sino más bien algo que hay que brincar o algo así. Fíjate que estás tocando un tema muy lindo de esta época. Se nos olvida a los que criticamos que nosotros fuimos la generación de cristal, que nosotros fuimos los hipiosos, que nosotros fuimos esto se nos olvida. La etapa del desarrollo humano, lo sabemos en el estudio, la adolescencia, y la adultez y todo esto van teniendo características fisiológicas, psicológicas diferentes. Actualmente, lo que yo uso como ejemplo en el libro es que más bien parecemos en las empresas se construye, ahorita hay 6 generaciones que conviven en una misma empresa, 6. Los silenciosos, que son ya los viejitos de 75 años, 80 años. Los baby boomers, como muchos de los que estamos aquí peinando canas, ¿no? La generación X, la millennium, la Z y viene el alfa, que son los chicos de ya 16 años. 6 generaciones que conviven en un mismo lugar con necesidades totalmente diferentes. No es lo mismo el hombre de vida de la vida, del que tiene 40 años, del que tiene 20 años, del que tiene 18, del que tiene 55. Son necesidades diferentes. Entonces, yo en el libro desarrollo un ejemplo donde más que construir torres de Babel, habría que construir arcas de Noé, es donde todos los pinches animales conviven, ¿no? Y todos se tienen que salvar y todos tienen que ir al buen término. Y más bien, en lugar de ser la Torre de Babel donde cada quien habla su idioma y cada quien está en su rollo, más bien hay que construir consensos colaborativos y realidades diferenciadas pero integradas. Entender, y eso viene, eso es técnico lo que le estoy diciendo, tiene que ver con la remuneración, el salario emocional y los tabuladores dentro de las empresas. Es un término duro, actuarial, matemático, contable. Esos tienen que afectarse para darle cabida a estas generaciones con necesidades diferentes y entenderse. Para eso se necesita un liderazgo integrativo, un liderazgo que construya el bien mayor y que tenga la capacidad de manejar las diferencias dentro de estas generaciones. Eso permite construir lo mejor de todas las generaciones. Que los chavos de hoy son flojos, no quieren trabajar, son caprichosos, eso siempre ha sido así, siempre fuimos así. No es diferente a la década de los 70s, de los 80s o 90s. Ahora está más grueso por el tema de la tecnología, porque sí es cierto, pero eso es en todos los sentidos. La enajenación tecnológica. Te voy a dar un ejemplo de algo que, perdón, me va a salir del tema, pero es muy interesante. Tú sabes que a la gente cuando firma un contrato laboral dice que va a trabajar cierto tiempo, 40 horas, 30 horas, medio tiempo, y viene, trabajaré estas horas, ¿no? Y cuando alguien no cumple con lo pactado, ¿cómo le podemos decir? Pues corrupto, ladrón, pon el término, yo tengo que respetar las cosas que me dan para trabajar y me las llevo a mi casa, pues estoy robando. Si a mí me pagan 40 horas y trabajo 20, ¿qué es eso? Robo. Tú sabes si el mayor robo que existe es actualmente las redes sociales. Si yo agarro el teléfono de cualquier trabajador y veo cuánto tiempo laboral trabaja, contra cuánto tiempo está chateando, está viendo videos, no de trabajo, está perdiendo el tiempo en menosprecio del bien de la empresa que le paga su salario completo, te vas de espaldas. Yo trabajé como consejero en un grupo gigantesco de autotransporte público de pasajeros. El 75% de los accidentes es porque los operadores van con el celular.
los Ubers que se chocan, las motocicletas, es porque van con el celular. Esto es, la cantidad de accidentes y todo eso, lo que te quiero decir es que estamos totalmente enajenados y perdiendo el tiempo ahí. Eso hay que reglamentarlo por políticas públicas, por el bien común de la gente. Un niño de menos de 15 años no debería tener un teléfono inteligente por lo que puede accesar de cosas. Y es en ese sentido, un trabajador debería de dosificar sus horas porque está robándole a la empresa, porque él cuando llega y le pagas menos, te dice, oye, me estás pagando menos, ¿no? El tema, lo que quiero decirte es que entender esa complejidad de la acción, le llamamos Big. El medio ambiente es volátil, incierto, cambiante y abstracto. Esto es, todo se está moviendo muy rápido, la velocidad del cambio es tan rápido y hay que estar reorientando, construyendo arcas de Noé, entendiendo la población que tenemos, creando canales de comunicación internos, como bien decías, dentro de la organización, que se entienda por qué tú trabajas por más días de vacaciones y tú trabajas por un seguro social y tú trabajas por un coche y tú trabajas. Esto es poder dosificar el tema de los salarios, las remuneraciones y todo para buscar el bien común. Al final, si a la empresa le va bien, a todo el mundo le va bien. Si a la empresa le va bien, todos ganamos dinero. Si a la empresa le va bien, todos podemos crecer y hacer de nuestra empresa un buen lugar para trabajar. Yo digo que actualmente los que no consiguen empleados es porque no quieren cambiar su creencia y paradigma de cómo administrar las empresas. Y están en la sordera de la Torre de Babel, donde no quieren dialogar, quieren imponer. Y esa es exactamente la propuesta del diálogo de liderazgo Daisuji, el diálogo para construir plenitud, entendiendo que cada árbol es diferente, que cada situación es diferente. No vamos a resolver el problema con generalidades, sino con especificidades que generen ese bien común. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. ¿Estamos bien? Bien. Quiero primero que todo pues agradecer a los ponentes, agradecer a la presencia de los que pudieron participar aquí o en Zoom. Invitarles, por allá en la mesa están los libros de Pablo para que ahorita que terminemos pues se acerquen y los adquieran. Verdaderamente vale la pena. También tenemos por ahí para quienes están interesados, están los prospectos de nuestra maestría en desarrollo humano para que nos ayuden a promocionarla y empezamos nueva generación en septiembre. Y quiero invitar a la maestra María Capetillo. Ella es directora de la Escuela de Psicología y Educación, a que me ayude a entregar estos reconocimientos, por favor. A ver. Sí. Gracias. Pues primero que nada, gracias a todos ustedes por venir a este evento, por compartir con nosotros esta presentación. Yo tuve otro evento también de directores, entonces por eso andaba en otro lugar. Y bueno, entregamos el reconocimiento en primer lugar al doctor Pablo. Nada más déjenme ver dónde anda. No, está bien. Gracias. Gracias, Rubén. Ok. Este reconocimiento es por su participación en la presentación de los libros de su autoría del modelo Daisuji para el doctor Pablo Mock Leiferman. Y muchas gracias por acompañarnos. Por su tiempo. De parte de la escuela. Este reconocimiento es para la doctora Elda Guzmán Ballesteros por su participación como ponente en la presentación de los libros del modelo Daisuji. Y este es para el doctor Raúl Ricardo Zúñiga por su participación como ponente en la presentación de los libros del modelo Daisuji. Bueno, pues como este va a haber otros eventos más adelante también de presentaciones desde el desarrollo humano y tenemos por ahí algunas otras sorpresitas que les estamos guardando para este próximo año. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo a todos y por su presencia en el posgrado de desarrollo humano. Pili, muchas gracias.
Gracias. Invitarles a nuestros 2 siguientes eventos que vamos a tener de parte de la Maestría en Desarrollo Humano. El primero es una conferencia en línea que vamos a tener el día 18 de julio. Ya les estaremos haciendo llegar la información sobre tanatología y desarrollo humano. Y tenemos nuestra jornada de desarrollo humano en el mes de agosto. Esta va a ser aquí presencial y nos van a apoyar los alumnos que van egresando, que algunos están por acá. Es una jornada importante. Ya les estaremos contando los detalles. ¿Te acuerdas la fecha? Agosto. 16 de agosto. Tomen nota, por favor. Es abierta a todos los que quieran participar y acompañarnos. Y pues muchas gracias. Con esto damos fin. Muchísimas gracias. Y sobre todo, pues la presencia de ustedes que nos ha dejado tanto. Gracias, Pablo, Raúl, Elda, por todo.